Hello, oigan, voy a abrir este video con esta palabra. Un pensamiento correcto más una acción constante es lo que le va a hacer un cambio a tu vida. Vas a poder ver un cambio cuando comiences a hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque un pensamiento te va a crear un sentimiento. En este caso te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te sientes totalmente triste, ¿cómo tú te comportas? ¿Qué haces? Comienzas a hacer las cosas de qué forma. Lo comienzas a hacer totalmente decaído. No tienes ganas de hacer las cosas. Muchas veces ni las haces porque te sientes mal y estás pensando en eso que te está causando ese sentimiento, en eso que te tiene triste, en esa situación, en ese problema, y realmente comienzas a operar y comienzas a accionar de la manera más con esa misma frecuencia, pues más baja. Entonces, si tenemos un pensamiento correcto, ¿cómo operaríamos? Si en este caso tú crees en lo que tú estás haciendo y tienes la fe y la certeza de que se te va a dar el negocio que te va a cambiar la vida, ¿cómo tú comenzarías a accionar? Si el día de mañana, en una semana, te dice vas a empezar un negocio que va a poderte cambiar la vida y te va a hacer ganar en dólares, te va a poder ayudar no solamente a ti, sino a tus seres queridos también, ¿cómo tú te comportarías durante toda esa semana sabiendo con mucha certeza que ese negocio va a cambiar tu vida? Que ese negocio a solo días va a poderte dar todo lo que tú realmente has estado buscando. Vas a poder trabajar de tu pasión, vas a poder obviamente comenzar a accionar de la manera correcta. Y si te comparto esto porque quiero que entiendas muchas de las razones del por qué los emprendedores les va muy mal, porque comienzan a accionar en base a cómo se sienten, comienzan a accionar en base al miedo, a la duda, a la inseguridad, a lo que pueda pasar, a la incertidumbre. Entonces, cuando comienzan a darle poder a ese pensamiento, eso va a crear un sentimiento y ese sentimiento va a ser inseguridad, va a ser temor, va a ser todo eso. Y aunque accionen, aunque inviertan en un producto, pues ¿qué crees? Van a tener absolutamente el mismo resultado. Porque si tú empiezas a accionar mal, comienzas a hacer las cosas en base a esa frecuencia, pues obviamente no te va a ir bien, no vas a traer absolutamente nada bueno. Y te lo digo en base a mi experiencia porque como emprendedora durante mucho tiempo yo fui esa. Yo fui una de las personas que yo emprendía con miedo a que el producto no se me vendiera, con miedo a que me fuera mal en mi negocio, con miedo a que a las personas no les gustaba o simplemente pensara que mi producto era costoso. Y pues realmente cuando algo no se me vendía, obviamente yo le echaba la culpa al producto porque yo decía, si no se vende es porque el producto no está enganchando o porque el producto ya pasó de moda. Pero a veces, cuando tú estás en esta situación, no lo entiendes porque no tienes la información correcta. Esto no solamente me ha pasado a mí, pues esto es algo que constantemente pasa mucho, pero como no tenemos la información, no sabemos de desarrollo personal, no entendemos que hay algo mucho más allá de solamente comprar un producto y venderlo, de invertir y ya empezar a vender, porque realmente el negocio comienza por ti. Y si no sabías eso, pues entérate. Tu primer negocio eres tú. Pero este tema lo voy a estar tocando más profundo en otro video, porque yo realmente lo que quiero que entiendas en este primer video es la manera en la que tú comienzas a actuar, es tu actitud. La actitud que tú comienzas a tener antes de empezar un negocio. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas comienzan un negocio con la actitud incorrecta. ¿Cómo así? Con miedos, con dudas, con inseguridades. Y realmente yo sé que todos pasamos por miedo, por dudas y por inseguridades. Pero realmente cuando ese pensamiento predomina después de accionar, pues obviamente lo único que vas a hacer es frustrarte, no vas a conocer la información correcta y pues lo vas a dejar. Recuerdo muy bien que antes de emprender yo no tenía la información correcta y para ese momento yo estaba cansada de haber perdido tanto dinero, de hacer tantos negocios durante tantos años, porque yo empecé a emprender desde muy joven, desde los 15, si acaso no antes, comencé a hacer negocios, vendía cualquier tipo de producto, hacía capacitaciones, hacía mis primeras inversiones también y pues realmente siempre estaba cambiando constantemente, nada era estable y siempre estaba variando para buscar la forma más rápida de hacer dinero. Entonces yo creo que no, por no tener el pensamiento correcto ni la información correcta, nunca pude solidificar o simplemente tener algo estable en mi vida. Y realmente lo único que hacía era perder dinero y lo único que yo pensaba en ese momento era que el producto ya no funcionaba y que yo tenía que buscar la forma de cambiar otro producto y así constantemente se repetía un ciclo en mi vida. Cuando el año pasado, ya casi un año de comenzar los negocios digitales, recuerdo que antes de comenzar dentro de la Academia de Laura y de Brando, yo comienzo en la sala básica y comienzo a prepararme en parte del desarrollo personal. Comienzo a leer un libro llamado Mentes Millonarias. Entonces se podrán imaginar que yo en la vida nunca había leído un libro de personas multimillonarios, de personas que han tenido resultados. Nunca en la vida había leído un libro porque realmente a mí no me gusta leer. O sea, a mí en ese momento no me gustaba leer, no tenía ese hábito. Entonces para mí era como realmente una tortura porque el hecho de que ya yo tenía impregnado en mi subconsciente de que yo soy mala para leer, de que a mí no me gusta la lectura, de que nada de eso, yo no tenía nada que ver con la literatura y pues agarrar y comprar un libro porque ya yo estaba cansada de hacer las cosas de la misma forma y decir,
voy a leer este libro que muchas personas lo recomiendan, hasta personas con negocios, personas que yo seguía de negocios digitales para ese momento, ya yo estaba informada de muchas cosas de los negocios digitales y pues agarro y empiezo a leer ese libro que recomendaron. Cuando empiezo a leer Mentes Millonarias, me quedé realmente, ¿cómo decirles así? O sea, realmente asombrada. Asombrada, me quedé flipando, me quedé en otra realidad. O sea, no sé cómo explicarles de que me di cuenta de que durante mucho tiempo todo lo había hecho mal. Me hice consciente de que era la peor emprendedora del mundo. Para su momento lo era. Entonces, yo simplemente me dije, ok, he estado, obviamente por eso ahí entendí de por qué nunca me iba bien en los negocios, porque siempre terminaba cambiando de negocio, porque siempre terminaba perdiendo dinero, y era por la sencilla razón de que yo no tenía los pensamientos correctos ni actuaba de la manera correcta, y obviamente también de que yo no tenía el entorno para poder crecer, porque mi entorno lo único que hacía era restarme. Y ahí fue cuando realmente entendí de que todas las cosas lo estaba haciendo mal. O sea, estaba operando en el miedo, estaba operando en el miedo a la escasez, en el miedo a la pobreza, estaba echándole la culpa a las cosas externas que me pasaban, a las situaciones sentimentales que yo tenía, a las situaciones familiares también que se me presentaban. Entonces, cada vez que a mí se me presentaba algún problema familiar o algún problema en mis relaciones amorosas, pues yo simplemente me iba muy mal en los negocios. Yo simplemente fracasaba, fallaba, y yo decía que por qué, yo decía, no puede ser que una cosa tenga que ver con la otra, pero ahí con ese libro me di cuenta del porqué de muchas cosas. Y si te puedo recomendar un libro para empezar, pues yo te digo, pues comienza con ese, con Mentes Millonarias. Ya para ese momento, cuando terminé de leer el libro, comienzo en la sala básica porque lo vi como una oportunidad, algo que el destino estaba marcando en mi vida y me lo puso así, realmente como anillo al dedo. Porque yo digo que si yo no fuese empezado a leer ese libro, yo no lo fuera visto como una oportunidad, simplemente me fuese guiado de muchas cosas o simplemente fuera dicho, no tengo el dinero, eso no es para mí, esas personas les va bien porque ellos ya tienen la experiencia, ya tienen los recursos, pues obviamente ya tienen el estilo de vida y yo no tengo absolutamente nada de eso para empezar un negocio digital, yo no podía crear una marca personal, yo tenía un criterio totalmente errado y una realidad totalmente errada para ese momento antes de comenzar a ver el libro. Cuando yo comienzo a estudiarme el libro y veo la realidad de lo que es la vida de un emprendedor, de cómo realmente tú puedes empezar a crecer como emprendedor en un negocio y volverlo rentable, es primero trabajando tu manera de pensar, es primero trabajando la forma en la que actúas. Y esto es algo que no todo el mundo te lo dice, en la universidad no te lo enseñan, en el liceo no te lo enseñan, porque el liceo no te va a enseñar, ni la escuela te va a enseñar cómo tú volverte un empresario, cómo tú tener un negocio rentable, cómo poder dominar el juego de la vida, cómo actuar de la manera correcta. Y eso es algo de las cosas que a mí me chocó mucho, porque yo dije, esta información ha estado durante muchos años y simplemente yo no lo sabía, pero realmente nunca es tarde para comenzar. Así que fue cuando tomo acción y comienzo a trabajar en mi desarrollo personal y aplicar absolutamente todo. Entonces imagínense, para ese momento ya yo había trabajado mi seguridad, mi amor propio, pero todavía tenía miedos, todavía sentía miedo al hecho de invertir, porque tenía un miedo de que cada vez que yo invertía siempre me iba mal. Entonces yo decía, ¿qué va a ser lo contrario si siempre que invierto me va mal? Y pues realmente en este caso, cuando ya yo leo el libro, mi mente se preparó a otro nivel. ¿Por qué? Ya yo tenía una mindset creada, ya yo decía, ok, esta vez no va a ser así, porque ya yo tengo la mentalidad para poder empezar este negocio y poderlo hacer de la manera correcta. A mí no me importa si no tenía el dinero, yo sé que yo lo iba a conseguir, porque yo soy una de las personas que cuando me propongo algo lo consigo sin importar qué situación esté atravesando, pasando, o que todos me digan que no. Cuando yo me aferro a algo, simplemente yo voy y lo hago. Y esa es una de las cosas que me ha llevado muy lejos, porque hay personas que ven que no tienen la posibilidad, que no tienen los recursos, que no tienen la forma ni el dinero para poder invertir y simplemente dicen, pues cuando yo reúna, voy a intentarlo, o cuando yo reúna, pues ya comienzo y lo dejan para después, pero realmente nunca toman acción porque nunca están bajo presión. Cuando tú ves una oportunidad, tú no la puedes dejar pasar, sin importar en qué problema o en qué situación tú tengas que estar en ese momento para poder estar atravesando esa oportunidad, porque al final es una prueba de Dios, pues obviamente tú tienes que empezar a accionar. Por lo menos en mi caso, yo no tenía el dinero. ¿Qué hice yo? Empecé a tocar la puerta de todo el mundo y empecé a pedir un dinero prestado, así sea un poquito por acá, un poquito por allá. Recuerdo que ninguna de las personas que yo pensé que me podían prestar, me prestaba. Entonces fue algo tan increíble porque yo decía, o sea, yo nunca he sido una chama que no ha tenido dinero, yo nunca he sido una persona que he estado sin dinero, pero para ese momento no tenía ni un centavo. Yo estaba en casa de mi mamá, durmiendo en un colchón, con las tablas en la cabeza. Yo antes vivía en otro país y pues realmente comercializaba y hacía negocios en otro país y realmente ya cuando me había ido mal, pues me vine con las tablas en la cabeza y quedé viviendo en casa de mi mamá. Imagínate tú, de estar viviendo totalmente independiente, de no pedirle ni un centavo a tu mamá, de hacer tus negocios, el que todo te va a llamar y comienzas otra vez a vivir en casa de tus padres. O sea, en ese momento fue mi situación más baja en la cual yo me sentí muy deprimida, tenía mucha ansiedad, sentía que ya había fracasado en la vida, de que
ya de ahí no iba a poder salir y pues nunca vi ninguna oportunidad. Te digo que después de leer este libro fue cuando realmente yo empiezo a ver una oportunidad en mi vida. Y ese proceso, si yo no lo fuese experimentado, si yo no lo fuera vivido, no fuese sido la persona que soy el día de hoy. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que viví, porque todas esas experiencias que viví desde joven es lo que me han convertido en la persona que soy el día de hoy. Y es tan increíble, pero cuando tú tienes los pensamientos correctos puedes tener un crecimiento, pero masivo, de otro nivel. Es totalmente como un cohete, como un impulso, porque durante más de como 6, 7 años emprendiendo, yo no veía resultados, yo estaba totalmente estancada porque no tenía la información correcta. Pero cuando me empecé a guiar y empecé a capacitarme con las personas correctas, que en este caso son mis mentores, Laura y Brando, comencé a aprender de personas que ya tenían resultados, me rodeé de un entorno ganador, personas que constantemente están creciendo, que te inspiran, que cuando tú te das cuenta de que tienen el mismo negocio que tú y ellos están teniendo resultados, es imposible el tú decir, voy a rendirme, porque si a esa persona le está funcionando con la misma información que tengo yo, entonces hay algo que yo estoy haciendo mal y empiezas a operar de la manera correcta, te empiezas a guiar. Pero cuando no estás en el entorno correcto y tienes un negocio que sí da dinero, te das cuenta de que tú no eres la persona correcta, porque esas amistades cuando ven que tú tienes dinero, lo único que hacen es restarte. Lo único que hace, vamos a irnos de fiesta, vamos a irnos a tomar, vamos a irnos a fumar, vámonos a ir a hacer todo eso y realmente, ¿quién es la que se embarca? ¿Quién es la persona que se embarca? Tú mismo. Tú eres la persona que se embarca. Porque al final de todo esas personas ya están arruinadas. Esas personas ya tienen un estilo de vida que ellos no son conscientes de la vida que tienen, pero tú eres una persona que sí quiere un futuro. Tú eres una persona que tiene un proyecto, que tiene un propósito, que sí quiere ayudar a su familia. Entonces, si tú no estás en el entorno correcto, lo único que vas a hacer es seguirte arruinando como esas personas. Y lastimosamente es una realidad, por más que tú puedas querer a unas personas, esas personas si no te ayudan a crecer, entonces no te quieren a ti. Tú no puedes estar en un entorno que no te impulse, que no te ayude a crecer. Cuando yo entendí eso fue que empecé a invertir en mí, comencé a invertir en mi educación, comencé a hablarme diferente, comencé a caminar diferente, comencé a invertir más en mi apariencia, comencé a entender el juego de la vida y realmente fue cuando decidí si perder o ganar. Ahí fue cuando cambié mi patrón de fracaso a éxito, porque solamente hay algo muy diferente entre una persona exitosa y una persona fracasada, y es su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de accionar. Una persona fracasada simplemente ve obstáculos, ve problemas y solamente coloca excusas. Una persona exitosa busca soluciones, no ve ningún tipo de problema, simplemente ve más bien como retos. Los problemas lo cambia a retos, ¿entiendes? Y las excusas no las pone, porque obviamente para esas personas no hay nada imposible. Entonces, cuando la actitud es la correcta, realmente los datos no importan y eso es uno de los pensamientos que tienen las personas ricas, porque no le importa cómo esté la situación en su momento, si tienen el dinero, si tienen los recursos, si tienen la actitud, si se sienten bien, si se sienten mal, van y lo hacen, se cumplen, van y lo logran. ¿Tú crees que una persona que entra en un campeonato entra con la mentalidad de perder? Una persona que, no sé, sea el campeón mundial, va a las Olimpiadas y dice, no, es que yo viendo a los competidores así, siento que esto ya lo perdí ya. ¿Tú crees que esa persona tiene esa mentalidad? O sea, pues no, porque tú no puedes entrar al juego de la vida diciendo que vas a perder, porque obviamente vas a ser una persona fracasada. Esa fue la gran diferencia de mi Fabiola de antes a la Fabiola de ahora. La Fabiola de antes solamente veía problemas, se victimizaba, veía solamente excusas de que no tenía ninguna posibilidad, de que era muy víctima de la situación en la que yo podía vivir. La Fabiola de ahora se hace responsable de esa situación. Si me siento mal, yo actúo. Si no veo, tengo recursos, yo los busco. No veo, si veo problemas, lo veo como retos, porque no son problemas, son retos. Y busco soluciones, porque para cada problema hay una solución. Igualmente, entonces es como que mi versión pasada era ese pensamiento pasado era lo que me hacía a mí una persona fracasada, una persona con una mentalidad pobre. Ahora, mis pensamientos de ahora, que son pensamientos correctos, que tengo la información correcta, obviamente es lo que me define y lo que me ha hecho en más de 10 meses poder tener resultados, el poder ver un antes y un después en mi vida, en cualquiera de mis áreas, porque realmente el hecho de que yo te esté grabando en este momento, en este video, el que yo haya encendido la cámara, realmente es un reto para mí, porque yo antes era muy introvertida, no era capaz de confiar en prender la cámara, hablar en público. Obviamente que ahorita estoy yo aquí en mi habitación, pero yo sé que muchas personas van a ver este video. Entonces, realmente eso me podía cohibir a mí en mi versión pasada. Yo decía, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Se van a reír de mí? No, entonces pensaba tanto en la opinión de los demás que al final me limitaba a mí, pero realmente esas inseguridades las sembraron todo mi entorno, porque yo no nací siendo una persona insegura, tú no naces siendo una persona insegura, tú no naces siendo una persona de que diga, yo tengo este defecto. Esas inseguridades te las sembraron tu entorno. Tú no naces diciendo, yo no sé vender. O sea, esos no son dones, esas son habilidades que se desarrollan.
pero se desarrollan en cómo tú piensas. Porque si tú eres una persona que va por la vida diciendo que no sabes vender, pues obviamente que tú te estás sembrando, qué autoconcepto tú tienes de ti, que no sabes vender. Y aunque te pongan las 10.000 herramientas, vas a decir, yo no sé vender. Y eso es lo que vas a hacer. Vas a comportarte como una persona que no sabe vender. Entonces, quiero que tú entiendas que para poder tener éxito en la vida tienes que reprogramar tu mente, porque nuestra mente es como una computadora. Podemos resetearla, eliminar todos esos datos que están errados y comenzar a sembrar datos buenos, que es lo que yo he hecho en todo este tiempo para poder tener resultados. Yo me hice consciente de que durante muchos años no había pensado de la forma correcta, no estaba actuando de la forma correcta, y ¿qué tuve que hacer? Guiarme de personas, poner el dinero sobre la mesa, porque obviamente para yo poder leerme un libro, yo tuve que invertir en el libro, tuve que comprarlo. Para poder estar dentro del negocio, yo tuve que invertir, sin importar que yo quería cambiar mi vida y quería cambiar mis resultados. Por ende, yo me rodeé de las personas correctas. Entonces, cuando yo hice eso y tomé esa acción, fue donde realmente comencé a ver resultados, porque esas personas me dieron toda su información, todo su valor de cómo ellos lo pudieron lograr. Entonces, ahí fue donde vi resultados más rápidos, porque no es lo mismo ir por la vida intentándolo solo a que te den un paso a paso a seguir. Entonces, cuando ya yo aplico todo esto en mi vida, comienzo a ver resultados inmediatos. O sea, ya eran en meses, ya yo veía resultados increíbles que durante más de 6 años emprendiendo no veía. Entonces, cuando ya yo cambio mi manera de pensar, cambié mi manera de accionar. Así de esa forma me di cuenta de que ya mi mente, mi mentalidad había pasado de ser una mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza. De actuar como una perdedora, comencé a actuar como una ganadora. Y eso es lo que me ha definido en todo este tiempo, ese autoconcepto, la manera en cómo yo me veo, la manera en cómo yo me hablo, la manera en la que yo me visto, me levanto cada mañana, va a definir la persona que yo soy. Entonces tú no puedes ir por la vida haciéndote la víctima de la situación en la que estás pasando, tú tienes que serte la persona responsable de tu situación. Ok, si en estos momentos tú no tienes dinero para empezar en el negocio que a ti te apasiona, que tú realmente quieres empezar, pues simplemente no puedes sentarte a llorar, decir yo no tengo el dinero. Tienes que comenzar a actuar, tienes que buscar alternativas. Bueno, voy a trabajar en esto durante tanto tiempo para reunir el dinero, o voy a pedir un préstamo ya haciendo aquello, voy a hacer esto, o voy a empezar a vender, no sé, tortas, cake, galletas, lo que sea, pero sabes la cantidad de recursos que hay para poder entonces tú decir, voy a cumplir mis sueños, voy a salir y escapar del sistema, voy a ganar el juego de la vida, porque en la vida tienes dos opciones, realmente. O vives como una persona que se queda constantemente sin sentido, fracasando, perdiendo, sintiéndose mal, eres un robot. O sea, no tienes nada de sentido porque no puedes luchar, solamente te quedas siendo un espectador, disculpa. Solamente eres un espectador. Ya va. Tengo ya la boca seca y pues nada. Eres un espectador de la vida, entonces nunca eres el protagonista, pero no eres el protagonista porque no has cambiado todo eso. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, que realmente ha marcado un antes y un después desde que comencé a emprender a cuando antes emprendía, y que yo he podido en 10 meses ver más resultados que antes. Yo en estos momentos puedo sostener un negocio de más de $1,000, de más de $2,000, de $5,000, porque tengo la mentalidad correcta. Pero antes a mí me daban $2,000, $1,000, hasta $100, y lo hacía a sal, porque simplemente tenía miedo de perder ese dinero, tenía miedo de dar un paso en falso para hacerlo. Y realmente no hay nada peor, que esto es una ley universal, que obviamente lo que más tú le temes es lo que más tú atraes, porque tu energía lo enfocas en eso. Entonces yo mi energía lo enfocaba en la pérdida, en la escasez y todo eso. Entonces, pues nada, ya cuando cambio todos mis pensamientos, cambié mi realidad en 10 meses. Así que comienza a aplicarlo, no te queda de otra, comienza a tomar acción, comienza a leerte un libro que realmente te ayude a avanzar, comienza a rodearte de personas que realmente puedas interactuar y puedas sumarte a ello, o sea, porque en este caso tu entorno, tú no sabes la importancia que tiene tu entorno, y esto es uno de los temas que yo voy a hablar en otro video, la importancia del entorno, porque el entorno lo es todo. El entorno lo es todo. Tú puedes cambiar tus pensamientos y tu manera de pensar, pero si tu entorno está por debajo de ti, aunque sea como sea, simplemente va a llegar un momento donde esos pensamientos simplemente van a pasar, se van a desvanecer, o sea, se van a eliminar, porque realmente no lo estás llevando a cabo, no lo estás sosteniendo, no le estás poniendo bases sólidas. Y las bases sólidas es que comiences a accionar, obviamente, pero ¿qué te hace accionar también a ti? El ver que otras personas lo están logrando y lo están haciendo y están pensando de la misma manera que tú piensas. Porque si tú ves que otras personas lo que hacen es desperdiciar su vida, simplemente salir de su rutina, escapar de la vida que tienen, distraerse, todo lo demás, ¿qué haces tú?
tomarte la vida igual, como que si fuese un pasatiempo y simplemente nunca vas a lograr absolutamente nada. Así que quiero que entiendas que no existen más que herramientas misteriosas, ni tampoco atajos, ni tampoco un camino fácil o una estrategia fácil. Realmente es un paso a paso. Y empieza por las cosas simples, como lo es tu manera de pensar, y empieza a accionar. Porque tu manera de pensar va a ser de crear un sentimiento y ese sentimiento te va a hacer accionar de la forma correcta y vas a poder ver resultados excelentes porque ya eres la persona, ya estás trabajando en tu desarrollo personal, ya comenzaste a pensar de la forma correcta. Así que es así de sencillo. Toma acción, escucha a las personas correctas, escucha a personas que tienen el resultado que tú quieres tener, rodéate de esas personas y empieza a actuar, empieza a hacerlo, empieza a creer en ti, sube tu autoconcepto. Eso es todo lo que tienes que hacer. Así que sin decir más nada, vamos a darle con todo, vamos a trabajar en todo eso, reformatea toda esa mentalidad, comienza a actuar como la persona correcta, como tu yo más elevado y pues comienza a ponerte mini retos para que obviamente comiences a empezar a ver esos resultados. Porque yo sé que de la noche a la mañana no va a ser, pero comienza a aplicar desde los pequeños pasos porque esos pequeños pasos son los que te van a llevar más lejos. Entonces, nada chicos, suscríbete a mi canal, dale me encanta a este video si te ayudó toda esta información y si este video te ayudó tanto y te identificó, pues ya sabes lo que tienes que hacer, compártelo con tus amistades, compártelo en tus historias, etiquétame, porque realmente este va a ser tu comienzo como emprendedor, como una persona que quiere ganar, como una persona que realmente quiere tener éxito en la vida y para hacerlo, obviamente tienes que aprender que como emprendedor vamos a cometer muchos errores, pero escuchando a las personas correctas vamos a saber qué hacer y qué no hacer y obviamente si tienes a una persona que necesita escuchar todo esto, pues envíaselo porque aquí nosotros no nos quedamos con nada, aquí nosotros todo lo compartimos y lo hacemos llegar a muchos más. Sin más nada que decir, les mando un beso y un abrazo desde Venezuela y pues nada, nos vemos en otros videos ganando.